Bien. Vamos a ver coordenadas paramétricas. Vimos coordenadas paramétricas en segundo año, cuando dábamos la parte de geometría. Que correspondía, por ejemplo, a recta, también en plano, recta en el plano, recta en el espacio, de tal forma que nosotros definíamos, por ejemplo, x igual a un x sub 1 más lambda por d sub 1, y igual a y1 más lambda por d sub 2, y agregábamos en el espacio z1 más lambda por d sub 3. Entonces allí teníamos las coordenadas punto, las coordenadas de un vector director. Entonces la recta era paralela a este vector y pasaba por este punto. Recta que pasa por un punto y es paralela a un vector. Eso es una coordenada. Estas son coordenadas, en realidad, estas son las coordenadas cartesianas y como dependen de un parámetro, lo llamamos coordenadas paramétricas cartesianas, que están en relación a nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, en esas coordenadas paramétricas, nosotros asignamos un valor a lambda y con el valor de lambda obtenemos x, obtenemos y o y obtenemos z. Entonces vamos asignando acá los valores que nosotros querramos y a partir de ese parámetro se definen los otros parámetros. ¿Sí? Es como tener una función dentro de otra función. En análisis matemático lo vemos así, como función de función o como una composición de funciones. No son las únicas coordenadas, no es lo único que hemos visto a partir de la recta, sino que también a partir del plano podemos definir en función de dos vectores sus coordenadas paramétricas en forma similar, ponemos más otro parámetro y ya dependíamos de dos parámetros, pero no es para tanto. ¿Por qué se usa esto? Bueno, por ejemplo, en física se usa x e y en función de un parámetro t. ¿Quién es el parámetro t? Obviamente el tiempo. Entonces, en un tiro parabólico, por ejemplo, en un tiro parabólico, la trayectoria tiene esta forma y nosotros tenemos x e y, o sea, la longitud que recorre un proyectil cuando es disparado con un cierto ángulo, ¿sí? Y la altura que recorre eso, y bueno, allí vamos variando el ángulo y la velocidad con la que se lanza el proyectil y vamos a encontrar la altura máxima que corresponde al vértice o el alcance máximo donde vuelve a caer a tierra. Entonces, esas dos variables, x e y, dependen del tiempo y ahí se usan fórmulas que corresponden a la física, ¿no? En esta parte, esto que es función del tiempo, decimos x igual a x sub 0 más b sub 0 por t, y en y hablamos de y sub 0 más y sub 0 por t, b sub 0 por t más o menos un medio de g por t al cuadrado. Entonces ya no es lineal como acá que el parámetro era lambda, sino que acá el parámetro es el tiempo, acá es el tiempo y acá es el tiempo al cuadrado. Después hay que descomponer las velocidades según el vector velocidad inicial en una componente horizontal, en una componente vertical. Bueno, es un poco más largo, no vamos a ver esa cuestión, sino solamente interpretar que nosotros estamos trabajando, así como lo hicimos nosotros en la recta, para definir una recta
en el plano o en el espacio, a través de un parámetro lambda, acá también podemos definir la posición de un móvil respecto del tiempo. Entonces ponemos allí posición de un móvil con el movimiento de un proyectil. Esa sería la aplicación, por ejemplo, de conocer las coordenadas en función del tiempo. Entonces vamos a poner acá tiempo. Para que recuerden, ¿no? Porque por allí no solamente con verlo, sino con recordar. Y como esto existen muchísimas variables físicas, sobre todo, variables económicas, de las cuales nosotros podemos imaginarnos hoy en día cientos de variables, de que depende el Producto Bruto Interno, el PBI, de la exportación, de la importación. O sea que podemos poner exportación e importación como dos variables dependientes del Producto Bruto Interno. O el Producto Bruto Interno, la canasta familiar en función del dólar, en función de. Ese otro función de sería el parámetro que vamos a utilizar. Entonces hay varias variables que dependen de un parámetro. En realidad siempre dependen de muchos parámetros que nosotros dejamos constantes y luego analizamos cómo varían las otras variables. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, la presión y podemos expresar la presión en función del volumen, ¿sí? Como otro ejemplo, la presión P en función del volumen, y podemos expresar la temperatura también en función del volumen. O el volumen en función de la temperatura y la presión en función de la temperatura. Y así muchas variables. La corriente eléctrica, la tensión, la resistencia óhmica. En todos los casos, cuando trabajamos dependiendo de un factor que sería la variable, hacemos variar las otras variables. Como decir, esta es la variable independiente, el tiempo es la variable independiente y ahora tenemos dos variables dependientes. Acá lambda sería el parámetro y sería independiente porque elegimos lo que nosotros queremos, y las otras variables x y z serían las variables dependientes. Ya no hablamos de funciones, hablamos de ecuaciones. Pero a eso nos referimos. Entonces, repasando las cónicas que nosotros ya conocemos desde el segundo año, vamos a expresar las cónicas más elementales, que serían, por ejemplo, la circunferencia. Entonces, la circunferencia en coordenadas paramétricas, ¿se acuerdan? ¿Qué definíamos circunferencia? ¿Cómo definíamos la circunferencia? Como el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de uno fijo llamado centro. En el último examen final, o en los últimos dos exámenes finales, aparecieron algunas definiciones de circunferencia donde estaban, si los recuerdo porque aparentemente todos han ido y han estudiado con el mismo profesor o han visto el mismo video, y no quedaba bien claro esto de la equidistancia, sino que hacían el gráfico y se entendía que, porque uno sabe que es una circunferencia, pero para transmitírselo al otro, era un poco creíble la definición. Así que cuidado con eso. Entonces, el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de uno fijo, lo podemos decir en otras palabras, a través de, bueno, no importaba si era centrada o descentrada, pero nosotros decíamos, todos los puntos de la circunferencia verifican qué cosa, que su distancia a este punto fijo es siempre la misma. Entonces, esa equidistancia, esa igualdad de distancia, es lo que nosotros llamamos radio, ¿verdad? Entonces, desde el centro a cualquier punto de la periferia, a cualquier punto de la circunferencia, mantenemos siempre esa distancia constante y ese es el radio. Bien. Ahora, respecto de su ecuación, nosotros hemos visto que poníamos x menos h porque definíamos un punto genérico, podría ser este punto genérico, al cual definimos como x,
Vamos a subir aquí para que no tengamos ningún conflicto. Entonces, respecto de esto es x menos h elevado al cuadrado, más esto medido acá en el eje y sería y la coordenada del centro, ¿se acuerdan que le llamamos k? Entonces, y menos k me da el cateto, tenemos entonces cateto opuesto, si quieren, este ángulo, hablamos de un ángulo alfa y el cateto adyacente. Pitágoras, este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, que era I menos k al cuadrado, es igual a radio al cuadrado. Esa es nuestra ecuación canónica de la circunferencia descentrada en h y k. Si h y k valían 0, me quedaba x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. Y hay un caso particular que sería la centrada. Ahora, acá yo grafiqué alfa. Entonces, para otro punto el ángulo alfa es distinto. Para este punto el ángulo alfa es distinto. O sea que podemos definir todos los puntos en función de cómo giremos cuando vamos rotando o cuando vamos con el compás girando. A partir de 0 grados, tomamos respecto del eje X, vamos girando un ángulo alfa. Entonces podemos definir las coordenadas del punto en función de alfa. Y alfa sería nuestro parámetro. Entonces las coordenadas paramétricas estarían en función del ángulo girado. ¿Cómo? Bueno, si nosotros queremos definir esto que está acá, nosotros sabemos que este es el cateto opuesto en el triángulo rectángulo, por tanto sabemos que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, pero este segmento que está acá es I menos K, porque hemos dicho que desde acá hasta acá y desde acá hasta acá, haciendo la resta de I menos K, nos da este segmento que es igual a esto, cateto opuesto. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa, que es el radio. De la misma forma, definimos el coseno de alfa como el cateto adyacente, que es x menos h, sobre el radio. Entonces, a partir de acá, si despejamos y, vamos a tener el r por el seno de alfa, el r por el seno de alfa, que está dividiendo y pasa multiplicando. Y el menos k va a pasar como sumando. Lo pongo en este orden, porque convencionalmente trabajamos en ese orden. Acá vamos a despejar x, entonces r por coseno de alfa pasa multiplicando, el r pasa multiplicando y me queda r por coseno de alfa, y el menos h pasaría como más h. Entonces acá tenemos las coordenadas paramétricas de la circunferencia en función de ¿quién? Del ángulo alfa. Entonces dice, bueno, cuando alfa vale 0, el seno de 0 es 0, y vale k. Y es cierto, el valor de i es la coordenada del centro. En cambio, si el ángulo es de 90 grados, el seno de 90 vale 1. Entonces, k más el radio. Acá le sumo el radio y yo tengo este valor de i. Si vale 180, de vuelta el seno de 180 se hace 0. Entonces, a los 180 grados, la circunferencia, este punto está acá, en la altura k. Y así sucesivamente vamos a ir descubriendo todos los puntos. Con h y k, con alfa igual a 0 grados, con el coseno, ¿sí? El coseno de 0 vale 1, entonces me queda h más r, ¿cierto? A partir de h yo sumo r y yo tengo este punto, que está aquí. Y si vale 90, el coseno de 90 vale 0, entonces me queda que a los 90 grados el valor del eje x se mide acá en h. Y así vamos variando alfa, entonces en la tabla de valores, como les decía recién, el parámetro es alfa y yo descubro cuánto vale x e y. Obviamente que tengo que conocer el radio, ¿sí? Y las coordenadas del centro. Entonces voy haciendo variar alfa, para alfa que vale tantos grados, tantos radianes, y voy obteniendo cuánto vale cada una de las coordenadas. Y vamos y lo graficamos. Esto es algo que inclusive en los graficadores, en algunos software, vienen con coordenadas rectangulares, con coordenadas polares, con coordenadas paramétricas. Nosotros vamos a ver dos tipos nada más. Hemos visto las coordenadas cartesianas, perdón. Vamos a ver las paramétricas y las polares, porque son muy utilizadas. Como verán, en este caso, nosotros utilizamos
en función del ángulo alfa. Y asimismo vamos a definir las coordenadas polares y van a ver que guarda relación con esto. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? No. No, profe, se entendió. Perfecto. Y vamos a aprovechar, si no después me olvido. Se agregó Elisa Cortés. Además ya estaba. Elisa Cortés, me escucha, ¿no? Sí, profe, sí la escucho. Bueno, ¿usted dio microclase el año pasado? No. El año pasado no di microclase. Bueno, ya tiene fecha para la suya, es el 20 de noviembre, junto con Jessica Cay. No junto, el mismo día que Jessica va a hacer su clase, Jessica Cayo, usted va a hacer la suya. ¿Estamos? ¿El 20 de noviembre? El 20 de noviembre, así que agéndelo. ¿El 20 de noviembre dijo? Bien, ya lo anoto. Perfecto. Y ahí tenemos completo lo que es el primer cuatrimestre. El segundo cuatrimestre previo a las vacaciones. Después de las vacaciones volvemos y continuamos con los que faltan. Bien. Sigamos. No hace falta demasiado ¿sí? Decirles que otras formas, además de estas, que son otras posibilidades, van a ser las siguientes. Bajo un poquito la cámara, así puedo escribir las otras posibilidades, que serían de la misma forma, con X y con Y. Puse Y primero y después X, es lo mismo. Escribir X igual a H menos R por el coseno de alfa. Y igual a K más R por el seno de alfa. O sea, el valor de I no cambia, pero cambiamos este más R por coseno de alfa por menos R coseno de alfa. Entonces, en realidad, para el ángulo, si ese valor es negativo, entonces, en vez de sumarse, se va a restar y me va a dar las coordenadas aquí abajo. Pero después, cuando el ángulo sea mayor de 180 grados, entonces los valores, al ser negativos, con este negativo van a ser positivos y los valores de X, van a ser hacia la izquierda. Pero es similar, se puede usar cualquiera de las dos. E inclusive, cambiarles el orden y escribirlos en función de, al revés, seno y coseno. O sea, escribir X igual a H más R por el seno de alfa igual a K más R por el coseno de alfa. Entonces, ¿esto qué tiene? Y es como si estuvieran invertidas, ¿no es cierto? La X y la Y. Tenemos X, R por el coseno de alfa y ahora tenemos R por el seno de alfa. No va a cambiar mucho la estructura porque al ir variando el ángulo para 0 grados, entonces el valor va a depender de que el parámetro, en vez de empezar acá en 0 grados, va a empezar en 90 grados. Pero bueno, estas son otras posibilidades que tendrían que ver con ver desde dónde arrancamos. Lo mismo sería que a este alfa le pongamos alfa más pi sobre 2 y seno de alfa más pi sobre 2 y empezamos a los 90 o a los menos 90. Cada uno puede comenzar donde le parezca, pero digamos, lo tradicional y lo que sacamos, deducimos del gráfico es esto. Para que esto lo podemos modificar, sí, lo podemos modificar girando 90 grados o midiendo el ángulo alfa no respecto del x, sino respecto del x, y no sería complicarnos al divino botón. Pero existen esas otras posibilidades en función del ángulo. Bien. Obviamente vamos a utilizar un parámetro alfa que va a variar entre ¿quién? Entre 2pi y 0.
que no significa que yo no pueda hablar de 780 grados, 1000 grados, el ángulo que uno, la cantidad de giros, pero se vuelve a repetir, ¿no es cierto? Si nosotros pasamos los 360 grados, vamos a volver a repetir los mismos valores. Cosa que en las coordenadas polares, ya lo vamos a ver después, no es lo mismo. O sea, acá podemos hacerlo, en el otro caso no. Bien. Acá hay un ejercicio interesante, dice, determinar cuál de las siguientes ecuaciones paramétricas representan una circunferencia. En realidad el proceso inverso de tener un sistema de coordenadas paramétricas es que si yo despejo alfa y lo pongo en función de x e y, tengo que volver a estas ecuaciones. O sea, ¿cómo es al revés? Porque acá alguien podría preguntarle si, bueno, está bárbaro. Nosotros planteamos esto en forma cartesiana y despejando en función de un parámetro y escribimos esta ecuación. Ahora, ¿cómo llevo esto a saber que realmente son coordenadas paramétricas? ¿Cómo se transforma? Entonces vamos a poner así, de coordenadas paramétricas a coordenadas cartesianas, hago casi el mismo proceso. ¿Cómo sería el mismo proceso? Y bueno, despejo, entonces pongo i menos k igual a r por el seno de alfa, y pongo x menos h igual a r por el coseno de alfa. Paso el r dividiendo, entonces nos va a quedar, en este caso, i menos k sobre r igual al seno de alfa, y x menos h sobre r igual al coseno de alfa. En realidad lo que estoy haciendo, como ven, es definir seno y coseno. Ahora, de este sistema, elevamos al cuadrado miembro a miembro. Ambas ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa? Este i menos k elevado al cuadrado me va a quedar i menos k. Si yo elevo todo al cuadrado y distribuyo, me queda el cuadrado en el numerador y el cuadrado en el denominador. Igual a el seno cuadrado de alfa. De este lado, x menos h queda elevado al cuadrado y en el denominador me queda el radio al cuadrado. Y como tenía coseno, me queda coseno cuadrado de alfa. Entonces lo que hice fue, partiendo de estas ecuaciones, despejar el seno y el coseno. Una vez que despejé seno y coseno, los elevo al cuadrado miembro a miembro. ¿Para qué? Para sumar estas dos ecuaciones miembro a miembro. Si nosotros sumamos, ¿qué va a pasar? Me va a quedar x menos h elevado al cuadrado sobre el radio al cuadrado más i menos k al cuadrado sobre el radio al cuadrado igual a seno cuadrado más coseno cuadrado, que ustedes ya saben, por la relación pitagórica, es igual a ¿cuánto? A 1. Y como es igual a 1, yo multiplico toda la ecuación por r cuadrado, se cancela acá y me aparece el r cuadrado del otro lado. O sea que llego específicamente a x menos h al cuadrado más i menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Saco común denominador y lo paso multiplicando. O es común denominador, lo paso multiplicando. El asunto a que llegamos a la ecuación original, que es la ecuación canónica de la circunferencia. Entonces, siempre de una forma u otra vamos a poder pasar de un sistema al otro y eso nos va a hacer justificar que realmente sean las coordenadas que nosotros estamos buscando. Entonces, allí en el libro plantean unos ejercicios
de verificar si se corresponden con coordenadas paramétricas y representan una circunferencia. Volvemos la cámara para acá. Se ponen, por ejemplo, x igual a coseno de tita e igual 3 seno de tita. Después, por otro lado, x igual a 1 menos t cuadrado. X igual a 1 menos t cuadrado e igual a t. X igual a 2 coseno de 2t igual a 2 seno de 2t. Y por último, x igual a e a la t igual a raíz de menos de 1 menos e a la 2t. Fíjense, me dan todas esas variantes. Me dice, bueno, ¿cuál de todas esas representa una circunferencia? X igual a coseno de t igual a 3 seno de tita, perdón, 3 por seno de tita, o x en función de t, o xy en función de 2t, y acá xy también en función de t. ¿Cómo sabemos si son o no son una circunferencia? Bueno, voy a hacer una tabla de valores y empezar a graficar punto por punto para definir gráficamente si eso es así. Creo que es más fácil, lo que hicimos recién. En este caso pasamos el 3 dividiendo, entonces nos queda x igual a coseno de tita y sobre el 3 igual al seno de tita. Entonces elevamos al cuadrado, miembro a miembro, elevamos al cuadrado, miembro a miembro. ¿Para qué? Para poder sumar y eliminar tita. Entonces sumando miembro a miembro, va a quedar x cuadrado más y cuadrado sobre 3 al cuadrado, que sería 9, igual a coseno cuadrado más seno cuadrado, sería igual a 1. Es que si yo sumo miembro a miembro, el primero con el primero más el segundo con el segundo, esta suma va a ser igual a esta suma, pero esta suma de seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Y esto no es una circunferencia, no es circunferencia. ¿Por qué no es circunferencia? Porque es la ecuación de una elipse, acá construirá 1 al cuadrado. ¿Se acuerdan? Teníamos a cuadrado y b cuadrado, esto sería una elipse con eje focal vertical, porque este es mayor que este. 9 o 3 al cuadrado, si lo quieren lo dejan como 3 al cuadrado, significa que tengo 3 unidades hacia arriba, 3 unidades hacia abajo, y tengo una a la derecha y una a la izquierda, sobre el eje X. Y eso me definiría una elipse, no una circunferencia. Bien, de paso vamos adelantando que la elipse podría ser esa una forma de encontrar, de expresar en coordenadas paramétricas una elipse, después lo vemos. Si vamos a este caso, ¿y cómo hacemos para deshacernos del parámetro? De la forma que hacíamos en recta, en el espacio, que despejábamos el parámetro lambda, igualábamos y obteníamos las ecuaciones simétricas. Pero de ahí teníamos x e y nada más. X, y, z estamos en el espacio. Acá también, como y vale t, ¿dónde lo reemplazo? Lo reemplazo acá, hago sustitución. Entonces, si nosotros hacemos la sustitución, este valor lo llevamos acá, entonces vamos a decir que x es igual a 1 menos t al cuadrado, pero t vale y.
y la raíz de 1 menos i al cuadrado. Si elevamos al cuadrado miembro a miembro, nos va a quedar entonces x al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces el cuadrado con este se va a simplificar. ¿Y qué nos va a quedar? X cuadrado, y ese menos y cuadrado que está restando va a pasar sumando. ¿Y qué nos va a quedar? Igual a 1. O sea que ahí tenemos en realidad una circunferencia. Esto es lo que nosotros conocemos como la ecuación canónica de una circunferencia de radio 1, porque es como si fuera 1 al cuadrado. Pero nosotros cuando hagamos esta variable de la raíz de 1 menos t cuadrado y igual a t, y le vamos asignando valores a t, acá ya nos estamos dando cuenta que no puedo darle valores mayores que 1. Porque si vale 1, 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 es 0. Si le doy el valor 2, 2 al cuadrado 4, 1 menos 4 menos 3 no tiene solución. Entonces el parámetro t está limitado entre menos 1 y 1, que sería el dominio de la variable, que ustedes ya saben cómo actuar frente al dominio. En este caso, la variable t, 1 menos t cuadrado, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Para qué? Para que esto tenga solución. Y en ese caso, entonces tengamos el valor de la circunferencia. Pero cuando calculamos el x solo y hacemos una tabla de valores, si nosotros solamente tomamos la raíz positiva, nos va a graficar solamente los valores positivos de x. Entonces, esa circunferencia en realidad, cuando yo grafique, yo sé que es una circunferencia centrada y de radio 1. Quiere decir entonces que vamos a tener el mismo valor acá, acá, acá y acá, y vamos a trabajar entonces con una circunferencia de radio 1. Ahora, esa circunferencia que nosotros suponemos que es así, en la práctica cuando nosotros le damos valores a t, obtenemos valores de x y de y, cuando t vale lo que valga, si t vale 1, 1 menos 1 es 0, la raíz de 0 es 0. Cuando t vale 1, entonces y vale 1. Entonces, cuando x vale 0, y vale 1. Tengo este punto. Después, si tomamos el valor negativo de la raíz, t va a ser más o menos 0, pero si t vale 1, perdón, si t vale, ¿está bien lo que dije? Si t vale 0, entonces yo acá voy a tener 1 menos, estoy mirando acá, y en realidad lo que yo estoy graficando es en función de esto. Pido disculpas. T vale 1. Entonces 1 al cuadrado 1 menos 1 es 0. La raíz de 0 es 0. Ahora, si t vale 1, y vale 1. Si t vale 0, esto se hace 0. Y la raíz de 1 es más menos 1. Entonces, si yo trabajo como que la raíz es más menos, estaríamos hablando de que x vale 1 o vale menos 1. Pero como la raíz siempre es positiva, esta parte no me daría. Estaríamos siempre solamente en la parte positiva. Entonces, cuando vale 0, y vale 0. Entonces, cuando x vale 1, y vale 0 es este punto. Y bueno, ¿qué va a pasar si tomo menos 1? Y si vale menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, y 1 menos 1 es 0. X vale 0. Si t vale menos 1, entonces y vale menos 1. Entonces, cuando x vale 0, y vale menos 1. Este punto. Pero el hecho de tomar solamente la raíz de valores positivos va a hacer que x siempre sea positivo y me digo qué cosa. Esta parte de la gráfica. Entonces, esta que está acá no va a existir. A menos que, si yo quiero la otra mitad, ¿qué hago? Le pongo a esto solamente los valores negativos. Entonces acá van a aparecer solamente los valores negativos. Eso es lo que hay que tener cuidado con estas ecuaciones paramétricas, que a veces me dan una porción de esa
gráfica que nosotros suponíamos. Bueno, esto era para ese ejercicio. Si nosotros tomamos este 2 cosenos de 2t y 2 senos de 2t y hacemos el mismo tratamiento, vamos a llegar a algo similar, supongo yo. Vamos a hacerlo por acá, más a la izquierda. Entonces, si tomamos nuestra ecuación que dice x igual a 2 cosenos de 2t, e igual a 2 senos de 2t, de la misma forma que habíamos hecho hace un rato. Si le vamos al cuadrado miembro a miembro, antes de pasar el 2 es lo mismo, o sea, las formas que pueden resolverlo son distintas. Yo le voy al cuadrado, me queda 2 al cuadrado que es 4 por el coseno cuadrado de 2t. Y de este lado, y cuadrado igual a el igual al cuadrado de este miembro y igual al cuadrado de esto. Como es un producto, 2 al cuadrado de 4 y me queda el seno cuadrado de 2t. Paso el 4 dividiendo, entonces me queda x cuadrado sobre 4 igual al coseno cuadrado de 2t y abajo y cuadrado sobre 4 igual al seno cuadrado de 2t. Y si nosotros sumamos miembro a miembro, entonces nos va a quedar el x cuadrado sobre 4 más... Bueno, ¿por qué no quería? Ahora me acordé. Perdón. ¿Qué es lo que quería hacer? Sumar directamente acá, sin haber pasado el 2 del otro lado. Si sumábamos miembro a miembro, entonces nos iba a quedar de un lado x cuadrado más y cuadrado, y del otro lado 4 coseno cuadrado de 2t más 4 seno cuadrado de 2t, o sea que podría sacar factor común el 4. O sea que no tiene sentido de pasarlo dividiéndolo, saco factor común, pero ¿qué queda en realidad? Que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado del mismo ángulo vale 1. Entonces nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a 4 por 1, 4. Es como tener 2 al cuadrado, o sea que el radio vale 2. Tendríamos, en definitiva, la circunferencia del radio 2. Bueno, igual podrían hacer una tabla de valores, asignar valores a t, lo van a ir duplicando, o sea que si t vale 0 no hay problema, pero si t vale 90, me va a quedar 2 por 90, 180, el coseno de 180 vale menos 1, y así pueden ir haciendo una tabla de valores y verificar que la gráfica en definitiva da una circunferencia. Y este último, que dice que x es igual a e elevado a la t, e y es igual a 1 menos e elevado a la 2t, me quedaría sustituir, ya que tengo el valor de e a la t. A ver, yo les pregunto, ¿cómo sustituirían ustedes si no pueden despejar t? Porque acá estaba despejado, aplicaba sustitución, iba y a t, entonces yo en vez de llamarlo t lo llamaba ahí y lo reemplazaba acá. Pero acá yo tengo expresado en ese exponente. ¿Cómo se les ocurre que podríamos analizar eso?
Una de las formas que podríamos aplicar, porque no los veo acá, sé que están, pero por ahí a veces hablan por el chat y no los veo. En esto se necesita un poquito de álgebra. Podríamos pensar en despejar t. Y bueno, aplico el logaritmo natural de x igual al logaritmo de a la t y me va a quedar el logaritmo de que t vale el logaritmo natural de x y lo reemplazo acá, e elevado a la 2 logaritmo. Y bueno, ya nos iríamos de una exponencial a una logarítmica, se complicaría. Ahora entonces, de esa ecuación que dice que x es igual a e a la t y que y es igual a la raíz de 1 menos e a la 2t, por ejemplo, una forma sería elevar al cuadrado miembro a miembro, entonces tendría x al cuadrado igual e a la t elevado al cuadrado. Y por otro lado, igual y al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 1 menos 2, no es 2, es e elevado a la 2t elevado al cuadrado. Elevo al cuadrado miembro a miembro. ¿Para qué? Para sumar x cuadrado más y cuadrado y quedar todo en función de t, a ver si se anula. Entonces fíjense que acá, como tengo x al cuadrado, acá tengo potencia de otra potencia, entonces me queda e elevado a la 2t. En el denominador, estamos haciendo esto, trabajando individualmente cada uno, y al cuadrado va a ser igual, el cuadrado con la raíz se simplifica, y me queda 1 menos e a la 2t. Entonces ahora sí, sumamos miembro a miembro, entonces al sumar miembro a miembro me va a quedar x cuadrado más y al cuadrado, igual a quién, a e a la 2t más 1 menos e a la 2t. Entonces con este se cancela y me queda igualado a 1, entonces una circunferencia de radio 1. O sea, si es una circunferencia centrada de radio 1. Esta era una circunferencia centrada, circunferencia de radio 2, también centrada. Bien, esas son formas, no significa que siempre sean de la forma que yo las presento, ¿no? En esta también se podría haber elevado al cuadrado miembro a miembro, sumar miembro a miembro y se cancelaban el t cuadrado con el t cuadrado y me quedaba igual a 1. O sea que podría haber llegado de la misma forma que se planteó esta otra. Por eso no hay un método. El asunto es que nosotros agrupemos la x y la y en una ecuación de alguna forma. Fíjense que en este caso de las cónicas siempre tenemos x cuadrado, y cuadrado, o sea que en algún momento tenemos que elevar al cuadrado ambos miembros para poder ver si podemos eliminar el parámetro. ¿Cuál es la idea? Encontrar una relación entre x e y sin el parámetro. O sea que de alguna forma lo tienen que eliminar. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Entonces, bien. Ya que vimos la circunferencia, vamos a ver que el elipse tiene una forma muy parecida. Vamos a borrar esto. Entonces vamos con la elipse.
¿Alguien se acuerda cómo eran las ecuaciones del elipse? ¿Se acuerdan que teníamos x menos h elevado al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k o i menos k sobre b cuadrado igual a 1? ¿Por qué? Si el a está debajo de la x, era eje focal horizontal, el mayor de los dos definía cómo era esa elipse. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Buscábamos en este caso sobre x el valor de a y menos a, y sobre el eje y el valor de b y menos b. Entonces, allí teníamos los vértices. Con a y con b buscábamos c, que era la longitud, tomábamos este valor a, y desde b hacíamos este punto, lo llevamos hasta acá, entonces esta distancia era a, entonces a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. Y ahí tenemos el foco. No están viendo nada, ¿sí? Eso iba a decir. No, profe. Me parece muy bien que hable. Bien, perdón. Entonces, la ecuación canónica nos daba a debajo de la x, b debajo de la y, o al revés. Si el a está debajo de la x era porque este era mayor que este. Entonces, medíamos a hacia ambos lados, medíamos b hacia arriba y hacia abajo. Por supuesto, descentrada en HK significaba que había no un eje acá, sino un eje X acá y un eje Y ahí. Entonces, este valor del centro acá era h y este valor acá era acá. Le decía, con A y con B, en la forma gráfica yo tomaba que esto es A, entonces con el compás lo llevo acá para definir que esto es F. ¿Por qué? Porque esta distancia me queda siendo A. Este valor A es igual a este valor A, entonces con el compás lo llevo ahí y ahí yo tengo el foco. ¿Por qué? Porque voy a tener la distancia C, acá la distancia B, entonces B cuadrado más C cuadrado es igual a A cuadrado. Bueno, obteniendo los focos, nosotros sabíamos que acá teníamos qué cosa, la elipse. Eso para recordar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a suponer que todo esto es seno cuadrado más coseno cuadrado o coseno cuadrado más seno cuadrado. En este caso, si nosotros suponemos que esto es seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita igual a 1. Entonces, yo digo que todo esto es el seno cuadrado más todo esto que es el coseno cuadrado, yo ya sé que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, por un lado vamos a tener que el seno cuadrado de tita es igual a x menos h al cuadrado sobre a cuadrado, y por otro lado vamos a tener que el coseno cuadrado de tita es igual a i menos k al cuadrado sobre b al cuadrado. Vamos haciendo los pasos inversos, que serían sacar raíz para poder cancelar qué cosa. Los cuadrados, ¿no? Si yo paso el cuadrado como raíz, se va a simplificar. Todo este cuadrado con este cuadrado. Entonces me va a quedar a por el seno de tita, igual a x menos h, y acá me va a quedar b por el coseno de tita igual a i menos k. Por lo tanto, ya sabemos de allá que vamos a tener x igual a h más a por el seno de tita, y ahí igual a k más b por el seno de tita. Pasamos el menos k o el menos h, lo pasamos por otro lado sumando, y nos quedan entonces las ecuaciones paramétricas en función de ¿qué? De tita. ¿Se acuerdan que antes era h más r por seno de tita y k más r por seno de tita? Porque estos dos eran el radio. Si no son iguales, de una circunferencia se transformó en una elipse, donde a y b son los semidiámetros mayor y menor de la elipse. Si cambiamos el orden, y ponemos que B está acá y A está acá, o sea, el mayor de los dos va a representar A o B, entonces la elipse en vez de ser horizontal va a ser con eje focal vertical, o sea, como que la elipse va a estar parada en vez de estar acostada.
recuerden que el eje focal es el eje que pasa por los focos. Entonces, de este foco a este foco, yo puedo trazar por allí el eje focal. Es horizontal cuando el A está debajo del X. A es mayor que B. Si yo cambio esto, me va a dar vertical. Entonces, esta es con Z horizontal. Si yo escribo X igual a H más B por el seno de tita e igual a K más A por el coseno de tita, estamos en presencia de una con eje focal vertical. Porque hemos cambiado el A en el eje Y y el B en el eje X. ¿Sí? Esa sería la forma de encontrar las ecuaciones. Y lo mismo sería si cambiamos el seno por el... Perdón. Ya acá puse seno. Y la coseno de tita. Sí, porque venimos copiando de acá A seno de tita, B coseno de tita. Bueno, podemos cambiar también el orden del seno con el coseno y va a ser lo mismo. O va a ser parecido, no lo mismo. Entonces, toda ecuación se puede transformar en una ecuación paramétrica si a uno de los dos términos de esto le llamamos seno cuadrado más coseno cuadrado, o al revés, coseno cuadrado más seno cuadrado. Total, la suma da 1, y ahí despejamos A y B y lo ponemos en función del ángulo tita. Esa sería la forma paramétrica de la elipse. La forma paramétrica de la elipse. Algo parecido a esto sería la hipérbola. Recuerdan que la hipérbola era el lugar geométrico de todos los puntos cuya diferencia. No lo dije, pero lo vamos ahora que damos la hipérbola para generar el concepto. Cuando tenemos acá un punto genérico, decimos que la distancia del foco más la distancia del otro foco se mantenía constante y era 2 veces A. La distancia que había entre los vértices más alejados. Entonces, la suma de todos los puntos, todos estos puntos son aquellos que verifican que la suma de distancia, dos puntos fijos, se mantiene constante y es igual a 2A. La hipérbola era similar, nada más que en vez de ser la suma, era la diferencia a dos puntos fijos. Entonces, ¿qué hacíamos? Trazamos el rectángulo con A y con B. Si era centrada, si era descentrada, no importa, eran H y K. Lo que armábamos un rectángulo y sobre ese rectángulo con A y con B teníamos las asíntotas. Entonces, a partir de acá, hacemos una curva para allá, una curva para acá, si era horizontal. Y si era vertical, entonces las curvas iban de esta forma. Una era conjugada de la otra. Eso es lo que habíamos visto como hipérbola, cuya ecuación tenía la forma x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. O sea, todos recordarán que la única diferencia con la ecuación de la elipse, que acá en vez de más, era menos. Podíamos intercambiar el a y el b en el caso de la elipse. En el caso de la hipérbola, dejábamos el a siempre bajo la x y el b debajo de la y. ¿En qué cambiaba? En que este podía ser positivo y el x negativo. Entonces, si el positivo estaba en x, era con el eje focal horizontal. ¿Por qué? Porque acá hay un foco y porque acá hay otro foco. ¿De dónde lo sacábamos el foco? Bueno, de esta misma diagonal bajábamos, porque la relación entre el c cuadrado era igual a cuadrado más b cuadrado. Entonces, esto era a, esto era b, entonces con a y con b sacábamos c. Y con c lo bajábamos así, teníamos el foco. Bien, los dos focos están acá, y eje focal horizontal, ¿por qué? Porque el positivo está en la x.
Si la hipérbola era de esta característica, el eje focal era vertical, es porque los focos estaban sobre una línea vertical. Entonces ahí tenía que ser positivo el y negativo el x. Esta era la forma de diferenciar uno de otro. Bien. Pero ahora ya no podemos decir que seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. ¿Por qué? Porque hay una recta. Entonces, para volver y encontrar un parámetro, la misma relación pitagórica, en vez de trabajarla con senos y cosenos, ¿alguien se acuerda con qué? ¿Cómo transformamos la relación pitagórica? Esas eran identidades trigonométricas. Yo las utilicé, pero no las enseñé como un tema, porque eso lo veían en primer año, me imagino. O sea, han visto ustedes en primer año identidades trigonométricas. Entonces, de esta misma identidad trigonométrica que utilizamos del seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo igual a 1, nosotros dividíamos miembro a miembro, ¿por quién? ¿Por el seno cuadrado o por el coseno cuadrado? Si yo divido todo por el coseno cuadrado y el coseno cuadrado y el coseno cuadrado, es obvio que el seno cuadrado sobre el coseno cuadrado es la tangente cuadrada de alfa y el coseno cuadrado sobre el coseno cuadrado es 1 porque se simplifican y 1 sobre el coseno es la secante, por lo tanto me queda secante cuadrada de alfa. Entonces, ahí podemos pasar la tangente cuadrada para el otro lado y podemos decir que secante cuadrado menos tangente cuadrado es igual a 1. ¿Sí? La secante cuadrada de alfa menos la tangente cuadrada de alfa es igual a 1. Quiere decir que a uno le llamamos secante cuadrado y al otro tangente cuadrado. Entonces, secante cuadrado menos tangente cuadrado es igual a 1. Podrían haber dividido miembro a miembro por el seno cuadrado, entonces simplificaba. Acá me quedaba 1 y seno sobre coseno cuadrado era cotangente cuadrada y 1 sobre el seno era cosecante cuadrada. Entonces tenemos relación de la secante con la tangente o de la cosecante con la cotangente. Esa es una forma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y relacionamos a partir de allí en función de la tangente y la secante. O sea que venimos a esta parte, bajamos un poquito la cámara. Recién veo que había algo en el chat, pero no me acuerdo qué es. Ana Luz, que se tiene que desconectar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dijimos? Como dice secante cuadrada menos tangente cuadrada, esto va a ser la secante cuadrada de alfa en tita, como sea, menos la tangente cuadrada de alfa igual a 1. Entonces, a partir de allí, hacemos la sustitución y decimos que la secante, o al revés, que x menos h al cuadrado sobre a cuadrado es igual a la secante cuadrada de alfa. Y por otro lado, que i menos k al cuadrado sobre b cuadrado es igual a la tangente cuadrada de alfa. Sacamos raíz, cancelamos. Obviamente es distributivo, entonces podemos simplificar. Este cuadrado pasamos como raíz, se cancelan todo esto, entonces nos queda que x es igual a por la secante de alfa y este menos h pasa como más h. Y en este caso, y va a ser igual a b por la tangente de alfa y este menos k pasa como más k. Entonces ahí tenemos x e y parecido a la ecuación de la elipse, donde tenemos a por el coseno y b por el seno o al revés. Y acá tenemos a por la secante o b por la tangente. Podemos cambiar la secante por la tangente
Habría que ver después qué caso es para transformar. Nosotros hemos transformado esta de eje focal horizontal. Si hubiéramos pasado la resta al revés, tendríamos entonces que, bueno, cambiarle el signo y expresarlo en función de las cotangentes y las cosecantes. Bien. ¿Alguna pregunta? Nadie quiere preguntar nada. Parece muy bien. Vamos con un ejemplo. X cuadrado menos Y cuadrado menos 2Y. Vamos acá. Ejemplo. Ponemos X cuadrado menos Y cuadrado. No sé qué más dije. Menos 2Y igual a 0. Y bueno, ¿y esto qué es? Esto es una hipérbola. ¿Por qué es una hipérbola? Porque los términos cuadráticos son de distintos signos. Esa era la forma de interpretar. Si tenía X cuadrado más Y cuadrado, entonces al ser los dos términos positivos e iguales, entonces era una circunferencia. Si tenía X cuadrado más Y cuadrado, pero acá tenía 2 y acá tenía 1, 4 y 2, o sea, diferente en valor absoluto, entonces era una elipse. En este caso, sabemos que es una hipérbola porque los términos cuadráticos tienen distintos signos. Entonces, si nosotros la transformamos para encontrar la ecuación canónica, podemos escribirlo de la siguiente forma. X cuadrado menos Y cuadrado más 2Y. ¿Por qué? Porque saco el paréntesis, recibo por signo menos, estos dos van a quedar negativos como están acá. Entonces, ¿qué hice? Saqué factor común en menos 1, el signo menos. Y ahora acá completamos. ¿Cómo hacíamos para completar? A este lo dividíamos en 2, 2 dividido en 2, 1, lo elevamos al cuadrado, nos daba 1. Entonces, ¿qué hacíamos? Sumábamos 1 y restábamos 1. Sumábamos 1 y restábamos 1. ¿Para qué? Para que no altere la expresión. ¿Y esto está igualado a cuánto? Está igualado a 0. Fíjense que lo único que he hecho yo es sacar factor común el menos, sumarle y restarle 1 para que esto se transforme en un trinomio de la forma I más 1, que 2 dividido en 2, 1, elevado al cuadrado. Entonces, el cuadrado del primero está, el cuadrado del segundo está, y el doble producto es este que está acá. Pero todo esto tiene un signo menos adelante. Y este menos, con este menos se hace más 1. Entonces nos queda X cuadrado menos Y más 1 al cuadrado más 1 igual a 0. Hasta ahí iríamos bien. Pero resulta que nosotros, si pasamos este 1, va a pasar como menos 1. Y tenemos que igualarlo a 1, no a menos 1, porque la ecuación canónica de la elipse y de la hipérbola están igualadas a 1. Entonces, se entiende, ¿no? Que si yo paso este 1 para el otro lado, voy a tener X cuadrado menos Y más 1 al cuadrado, ¿sí? Igual a menos 1. Entonces multiplico todo por menos 1. Toda la ecuación. Entonces este negativo pasa a ser positivo. Este que era positivo queda negativo y este ahora queda positivo. Es lo mismo que si hubieran pasado el menos 1 para este lado como 1 y estos dos pasan invertidos de signo. El asunto es que el negativo, ¿dónde está? En la X. Entonces el negativo está en la X. La hipérbola es de eje focal vertical. ¿Por qué? Porque donde está el positivo.
¿Y cuánto valen ese a cuadrado y el b cuadrado? Valen 1, porque esto no tiene denominador. Si tienen, vale 1. Entonces, hago un cuadradito de 1 por 1. En realidad, 1 para arriba, 1 para abajo, 1 a la derecha, 1 a la izquierda. Le hago un cuadrado de 2 por 2. Y ahí tengo la hipérbola con eje focal vertical. Bueno, pero esto era transformar esta ecuación en esta. ¿Y ahora cómo le llamo? Y ahí más 1 le llamo entonces secante cuadrado. Recuerden que yo tengo que hacer secante cuadrado menos tangente cuadrado. Entonces a este le llamo secante cuadrado y a este le llamo tangente cuadrado. Entonces vamos a hacer así. Vamos a decir, esto que está acá es la secante cuadrada de θ menos la tangente cuadrada de θ igual a 1, porque la identidad dice que secante cuadrado menos tangente cuadrada es igual a 1. Listo, entonces este i más 1 al cuadrado es igual a secante cuadrada, i más 1 al cuadrado es igual a secante cuadrada, entonces cancelamos y sacamos raíz, cancelamos los cuadrados, y nos queda entonces que i es igual a menos 1, pasa restando, más la secante de θ. En el otro caso, x cuadrado es igual a la tangente cuadrada. Por lo tanto, cancelamos los cuadrados y me queda que x es igual a la tangente cuadrada. Ahí están las ecuaciones paramétricas. Es una forma de actuar para llegar a las ecuaciones paramétricas. Bien. Todas las dudas que tengan se deben a que tienen que repasar cónicas. Repasar circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. ¿Alguna pregunta? Profe, si ahí simplificamos los cuadrados, tangente quedaría sin el cuadrado, ¿no? Sí. ¿Perdón? Gracias. Sí, porque lo simplificamos y le puse el cuadrado porque sí nomás. Bien. H y K, H vale 0, K vale menos 1, y eso se desprende de acá, de esta ecuación. Y acá serían cambiado de signo, ¿se acuerdan? Menos 1 y este no tiene nada, entonces menos 1, 0 es la coordenada del centro de la hipérbola. Bien, ¿otra duda? Bueno, hasta acá estamos bien, nos quedaría ver, no vamos a tener tiempo de desarrollar la parábola en el poco tiempo que nos queda, así que vamos a dejar la parábola para el final, ya para la próxima clase. Si no tienen más dudas, nos vemos mañana con análisis, con algunos, y si no, ya el viernes con geometría. No hay más dudas, entonces No, profe, no hay duda. nos estamos viendo. Hasta luego, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.